¿Alguna vez ha experimentado la inquietante sensación de que, aunque su morada debería ser el enclave más seguro y sereno, su atmósfera se ha tornado densa, abrumadora, como si una sombra imperceptible se hubiese establecido indefinidamente entre sus muros? Quizás ha percibido cómo surgen disensiones sin una justificación aparente, o cómo las noches de vigilia se suceden incansablemente, una y otra vez. Tal vez una sensación de agobio inexplicable, una presión que la lógica no puede desentrañar, un peso inusual que oprime el espíritu sin una causa evidente. Es posible que haya recurrido a la oración, esforzándose por mantener la compostura, buscando la quietud con desesperación, pero la angustia persevera, visitándole como un huésped no deseado que se niega rotundamente a marcharse, dejando una estela de inquietud. No se engañe, estimado oyente. La raíz de estas aflicciones no siempre es de índole física o emocional, ni tampoco meramente psicológica. Existen contiendas que no se dirimen con las manos, ni con argumentos puramente humanos, ni con terapias convencionales. Nos referimos a pugnas espirituales, batallas invisibles que se libran en un plano que escapa a los sentidos materiales, y su domicilio, a pesar de estar edificado con ladrillos, cemento y madera, se erige también como un campo, donde se libra una batalla invisible, un terreno crucial donde las fuerzas celestiales y las tinieblas contienden sin tregua por el dominio de cada espacio y cada vida. A lo largo de mis muchos años de servicio pastoral, he sido testigo de innumerables familias que, con genuina perplejidad, no lograban comprender por qué, después de una búsqueda más profunda y sincera de la conexión divina, de una entrega renovada a los preceptos celestiales, la quietud en su hogar parecía desvanecerse, dando paso a una turbulencia inusitada. Y mi respuesta, invariable en su esencia, ha sido la misma, con una certeza inquebrantable. El adversario no invierte su tiempo, ni su energía, ni sus más astutas estratagemas en lugares que no representan una amenaza directa a sus designios de oscuridad. Si usted ha tomado la determinación consciente, la decisión inquebrantable, de honrar a Cristo en su existencia, de hacer de Él el centro de su vida y de su familia, debe tener la certeza inamovible de que su casa se transforma, en ese mismo instante, en un territorio reclamado por el cielo y, simultáneamente, codiciado con furia por las potencias de la oscuridad, que buscan desestabilizar la luz. El quid de la cuestión reside en que muchos individuos no reconocen que el espacio doméstico no es, bajo ninguna circunstancia, un terreno neutral. Cada palabra que se pronuncia entre sus muros, cada actitud que se asume en su seno, cada hábito que se cultiva con perseverancia, contribuye indefectiblemente a nutrir una atmósfera particular, una especie de microclima espiritual. Y esa atmósfera, créame, o bien invita a la manifestación poderosa de la presencia divina, atrayendo bendición y paz, o bien abre una puerta al acoso y la influencia malévola del enemigo, permitiendo que la aflicción se asiente sin pedir permiso. No podemos permitirnos el lujo de ignorar que el mutismo, la ausencia de una voz declarando la verdad en la esfera espiritual de un recinto habitado, es tan pernicioso como cualquier transgresión manifiesta o pecado visible. La ausencia de la proclamación audible de la palabra de Dios equivale a dejar el acceso entreabierto, permitiendo que el adversario susurre con mayor intensidad, con una astucia creciente, que nuestra propia convicción más profunda. Frecuentemente he oído a personas argumentar con sinceridad, pero yo leo mi Biblia en silencio, o Dios conoce mi corazón. No es necesario verbalizarlo con los labios, Él sabe lo que siento y lo que creo. Sin embargo, la verdad irrefutable y que las Sagradas Escrituras revelan con meridiana claridad es cómo el poder omnipotente del Creador se libera con prodigiosa fuerza, con una autoridad innegable, cuando su palabra es articulada, proclamada con fe inquebrantable y declarada con fervorosa convicción.
El propio Jesús no reprendió el viento con pensamientos ocultos ni con súplicas silenciosas. Lo hizo con palabras contundentes, con una autoridad inconfundible. Calla, enmudece. Y la tempestad, asombrada ante tal despliegue de poder, obedeció al instante. Si el Señor nos ha delegado autoridad en su excelso nombre, ¿por qué habríamos de mantenerla cautiva, bajo llave, como un tesoro celosamente guardado en lugar de usarla, para seguir nutriendo su espíritu y descubriendo más verdades que transformen su entorno? Le animamos a unirse a la comunidad de senderos del Señor. La voz que emite promesas celestiales no es simplemente una expresión de devoción, un mero acto ritual. Es, de hecho, una poderosa arma en la contienda espiritual que se libra constantemente. Su boca tiene la capacidad inherente de abrir los cielos sobre su morada, atrayendo la bendición divina, o, por el contrario, de permitir que las tinieblas encuentren un espacio propicio para asentarse cómodamente y ejercer su influencia opresora. Por esta razón, uno de los engaños más insidiosos y sutiles que el enemigo despliega es persuadirle de que guarde silencio, de que crea que sus ruegos y enunciaciones carecen de impacto o resonancia alguna en el reino espiritual. Él desea que usted piense que sus palabras son insignificantes. No obstante, el ámbito espiritual responde de manera categórica a todo aquello que se verbaliza, siempre y cuando esté en perfecta sintonía con la revelación divina, con la voluntad inquebrantable del Altísimo. He comprendido a lo largo de mi trayectoria que no basta con anhelar un hogar que irradie quietud. Es imperativo reclamarlo con firmeza, con la autoridad conferida, en el nombre sublime del Altísimo. Es el momento propicio para asimilar que usted no es un simple espectador en esta confrontación cósmica. Como hijo predilecto de Dios, usted es un combatiente en servicio activo y su residencia es su primer y más crucial campo de responsabilidad, el epicentro ineludible de su acción y de su fe. Las Escrituras nos iluminan con una claridad meridiana al señalar que poseemos armamentos formidables, cuya potencia emana directamente de Dios, diseñados meticulosamente para derribar fortificaciones del enemigo, para destruir argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento del Creador. Y estos pertrechos, amado hermano, no son de naturaleza carnal, no son armas físicas que se ven con los ojos, son la palabra viva de Dios, la súplica ferviente y constante, la adoración jubilosa que eleva el espíritu, la proclamación audaz y sin titubeos de la verdad divina. Con estas herramientas divinas, usted tiene el poder real y tangible de erigir muros inexpugnables que ni siquiera el infierno, con todas sus huestes, será capaz de traspasar o vulnerar. Es hora de activar esa autoridad que le ha sido conferida por el Rey de Reyes. Si anhela profundizar en el significado y la aplicación práctica de estas verdades transformadoras, y desea continuar su trayecto de aprendizaje con nosotros en un ambiente de compañerismo y crecimiento, le invitamos cordialmente a unirse a la creciente comunidad de senderos del Señor. Allí encontrará recursos valiosos, enseñanzas inspiradoras y un compañerismo sincero para fortalecer cada aspecto de su fe y, por ende, de su hogar. No posponga esta decisión vital para su crecimiento espiritual, porque el tiempo es ahora. Hoy deseo extenderle una invitación a iniciar una travesía sumamente específica y profunda. Aprender a emplear, de una manera activa y consciente, 5 fragmentos selectos de las Sagradas Escrituras que, al ser declarados con fe inquebrantable y con la autoridad que le ha sido delegada, se convierten en murallas invisibles y protectoras alrededor de su domicilio, blindando cada rincón. No me refiero a una fórmula mística, a un conjuro esotérico, ni a un sortilegio mágico desprovisto de fundamento, sino a verdades eternas, imperecederas, que han sido reveladas por el propio Creador y que, al ser verbalizadas con convicción, purifican el ambiente espiritual, desmantelan cadenas de opresión que quizás se hayan asentado, expulsan cualquier influencia adversa al reino divino
y establecen la paz de Cristo como una atmósfera perenne, constante y tangible. Quizá en este instante se esté cuestionando con un dejo de incredulidad: ¿es posible que mis palabras, las que yo pronuncie, logren todo eso, semejante transformación espiritual? Sí, amado oyente, la respuesta es rotunda y afirmativa, porque la obra milagrosa no es de sus palabras en sí mismas, por su elocuencia o sabiduría humana, sino de la palabra viva y poderosa del Todopoderoso en su boca, respaldada por su inquebrantable fe y por la autoridad sobrenatural que el Mesías, Jesucristo, le ha delegado con su sacrificio. Existen progenitores que, al elevar sus plegarias en voz alta sobre sus hijos, al bendecirlos audiblemente con las promesas de Dios, están construyendo baluartes espirituales que el adversario, con toda su astucia, no puede franquear ni derribar. Hay madres que, al invocar versículos bíblicos con fervor en medio de la tribulación, al declarar la verdad de Dios sobre sus circunstancias, están convocando legiones celestiales para que intervengan poderosamente a su favor, modificando el curso de eventos que parecían inmodificables. Cada vez que usted opta por enunciar vida, por pronunciar bendición, por declarar esperanza en lugar de lamentaciones o quejas, está clausurando fisuras, cerrando puertas sutiles por las cuales el enemigo intenta introducirse en su hogar y en su existencia. Pero no puedo dejar de advertirle con la más profunda sinceridad: el adversario conoce muy bien el poder inherente a esta práctica, a esta disciplina espiritual, y por ello desplegará todos sus esfuerzos, todas sus artimañas, para desorientarle, para que deponga la vigilancia, para que juzgue que tal esfuerzo carece de valor, que es una pérdida de tiempo. Le hará creer que le falta tiempo para hacerlo, que no le resulta natural, que es una exageración o un fanatismo. Pero lo que él verdaderamente teme es que usted abra su boca y declare con fe inamovible la palabra de Dios, porque sabe que ahí reside su derrota. Para seguir profundizando en estas verdades y activar el poder de la palabra en su vida, le invitamos a suscribirse a Senderos del Señor. Porque cuando usted lo hace, cuando se levanta y proclama la verdad divina, no está meramente repitiendo locuciones o frases vacías. Está rubricando decretos espirituales que cuentan con el respaldo incondicional y absoluto del reino celestial. Es el momento decisivo de reivindicar su residencia como un territorio bajo la jurisdicción divina, un enclave donde solo la voluntad del Altísimo tiene cabida. Es la hora de clausurar, una por una, las puertas espirituales que, quizás por negligencia, por desconocimiento o por simple distracción, ha dejado desprotegidas, vulnerables a la influencia adversa. Es tiempo de volver a contemplar su hogar, tal como el Creador lo concibió en su diseño original. Un altar sagrado de veneración, un refugio donde mora su presencia ininterrumpida, un lugar donde la paz de Cristo sea tan vívida y palpable que cualquier individuo que cruce su umbral pueda percibirla instantáneamente, sintiendo una quietud que sobrepasa toda lógica. Y no, esto no se trata de un fanatismo desmedido, de una emoción descontrolada, sino de una comprensión profunda y lúcida de las verdades espirituales que rigen el universo, verdades que, al ser aplicadas con fe, transforman la realidad. La morada es la primera asamblea, el primer campo de entrenamiento, el crisol donde sus descendientes aprenderán a orar, donde su consorte observará su fe en acción en el día a día, donde cada jornada usted elige con sus acciones y sus palabras quién regirá la atmósfera predominante. No es una mera coincidencia que, justo cuando usted resuelve profundizar en su conexión con el Todopoderoso, las tensiones se incrementen, que las dificultades se hagan más evidentes. No es una casualidad que, tras un periodo de plegaria más intensa, surjan disputas sin razón aparente o una pesadez inexplicable en el ambiente. Lo que frecuentemente acontece no es de naturaleza fortuita o accidental, sino una reacción palpable, una contramovida del mundo espiritual ante su progreso y desarrollo en la fe.
Y la respuesta acertada en esos momentos no es retroceder ante la adversidad, no es ceder terreno al enemigo, sino avanzar con una determinación aún mayor, con una fe más robusta, sabiendo que la victoria ya le ha sido concedida. El apóstol Pablo nos recuerda, con inusitada lucidez y una claridad rotunda, que nuestra pugna no es contra seres de carne y hueso, no es contra personas con las que compartimos el día a día, sino contra las huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, contra principados y potestades de oscuridad. Y esa contienda, amado oyente, se vence de rodillas, en humilde súplica ante el Altísimo, y con la palabra divina en los labios, proclamada con audacia y sin reservas. Por ello, deseo que en este lapso de enseñanza aprenda a mi lado cómo erigir esos bastiones invisibles, esos muros de luz que resguardarán su espacio más íntimo, su hogar. Nos zambulliremos en 5 fragmentos de las Sagradas Escrituras que, por generaciones, han servido como escudos protectores y fortalezas inquebrantables para el linaje del Altísimo. No es suficiente con conocerlos intelectualmente, con memorizarlos sin más. Es imperativo vivirlos, proclamarlos con cada aliento y permitir que su verdad se impregne profundamente en las paredes de su residencia, en las conversaciones cotidianas de su familia, en la rutina de cada jornada, hasta que se convierta en el eco natural de su hogar. Para seguir recibiendo estas enseñanzas que edifican y protegen su hogar, no olvide unirse a la familia de Senderos del Señor. Su suscripción nos ayuda a compartir más luz y verdad. Estos pasajes no son meramente poesía sacra, ni relatos inspiradores para el deleite del alma. Son instrumentos bélicos de probada eficacia, llaves espirituales con la capacidad real de abrir los cielos sobre su morada, de desatar bendición y favor divino. No consienta que el silencio se apodere de sus aposentos, que la inercia espiritual se asiente en sus habitaciones. No deje que las tinieblas hallen eco en sus corredores, que los susurros del enemigo encuentren un lugar para resonar. Permita que cada rincón de su vivienda resuene con la palabra vivificante del Todopoderoso, con su verdad inmutable. Que cada amanecer comience con una proclamación audaz de la verdad, que sus primeros vocablos sean de fe y confianza, que cada noche concluya con una declaración de confianza absoluta en la providencia divina, antes de que el descanso se apodere de usted. Hágalo por su bienestar personal, por la paz y la armonía de su estirpe, por las venideras generaciones que observarán su ejemplo, pues lo que usted siembre hoy en el ámbito intangible, en el terreno espiritual, será la herencia espiritual imperecedera que recogerán mañana, un legado de fe inquebrantable. Y mientras me dispongo a guiarle por cada uno de esos trascendentales pasajes, anhelo que grabe esto indeleblemente en la médula de su ser. Usted no está a merced de la atmósfera circundante de su hogar. En Cristo se le ha conferido la potestad, la autoridad divina de transformarla radicalmente. Usted no está condenado a sobrellevar la opresión que percibe, a resignarse a la pesadez. Ha sido llamado a elevarla en oración y a reemplazarla con la serenidad de Dios, esa paz que sobrepasa toda comprensión humana y que guarda nuestros corazones y mentes. Este día puede marcar el inicio de una metamorfosis profunda en su domicilio, una transformación que redefinirá el ambiente espiritual. Pero tal cambio no emergerá únicamente por escuchar pasivamente este mensaje. Se manifestará al tomar la decisión firme y audaz de levantarse, abrir su boca y proclamar con la certeza inquebrantable de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque cuando usted verbaliza la palabra de Dios, cuando la declara con fe, el enemigo pierde terreno de forma innegable, sus estratagemas se desvanecen y su hogar se convierte en un santuario donde solo el Señor ejerce soberanía absoluta y donde su presencia se torna palpable. Siente hoy que, a pesar de que su vivienda se encuentra físicamente en orden, limpia y bien organizada, algo imperceptible la envuelve.
una atmósfera que no irradia quietud, sino una tensión persistente, una incomodidad difícil de definir. ¿Se ha detenido alguna vez a reflexionar que lo que acontece tras los muros de su casa no es siempre el resultado exclusivo de lo que percibe con sus sentidos o de lo que escucha con sus oídos, sino de algo mucho más profundo y espiritual, de una batalla invisible que se libra por el control del ambiente? En Mateo 6:6, el Mesías, nuestro Señor Jesús, nos legó una verdad que, si la adoptamos con plena convicción y la aplicamos con fe inquebrantable, tiene el potencial de transfigurar por completo el ambiente espiritual de nuestras residencias, convirtiéndolas en verdaderos baluartes de paz. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esta admonición no es una simple pauta sobre cómo orar, una mera recomendación para la vida devocional. Es una revelación profunda del diseño espiritual intrínseco a nuestros hogares, una invitación a crear un santuario personal. Si desea profundizar aún más en estas enseñanzas y ser parte de nuestra familia de fe, considere suscribirse a Senderos del Señor. Cuando mis pensamientos se posan en estas palabras, diviso mucho más que una mera invitación a la comunión íntima con el Creador. Contemplo un mapa preciso para convertir el espacio doméstico en un altar viviente, en un enclave sagrado donde la esfera celestial se entrelaza de forma tangible con la terrenal. Reflexione sobre esto con detenimiento. Su habitación, su salón, su cocina, cada palmo que pisa en su casa, tiene el potencial inmenso de ser un lugar donde la magnificencia divina se manifieste con poder, donde su presencia se torne tangible y palpable, como una brisa fresca en medio del desierto. Pero si ese espacio no está colmado de la presencia santificadora del Todopoderoso, otro ente ocupará ese vacío. El universo espiritual, amado hermano, aborrece el vacío. La naturaleza espiritual no permite espacios neutros. Donde la luz escasea, la oscuridad encuentra un asiento confortable, un lugar propicio para sentarse. Donde la voz de la fe calla, donde el silencio espiritual prevalece, los susurros insidiosos del enemigo comienzan a ejercer su hegemonía, sembrando duda, temor y división. He sido testigo de hogares donde, al franquear el umbral, se respiraba una paz indescriptible, una quietud que envolvía el alma, y he penetrado en otros donde, sin motivo aparente, se percibía una pesadez o una carga inescrutable, una incomodidad que se sentía en el aire. No siempre se trata de conflictos manifiestos, de discusiones ruidosas, sino de quién detenta el gobierno, quién ejerce el dominio de la atmósfera espiritual. Si las palabras que se pronuncian están impregnadas de quejas, de crítica constante, de negatividad, si las actitudes se hallan marcadas por la dureza, por la indiferencia o por la falta de amor, si los hábitos nutren la distracción en lugar de la devoción, la comunión con Dios, el ambiente se contamina inexorablemente, se carga de una energía contraria a la paz. Por eso el Mesías nos instó a clausurar la puerta, no solo la puerta física de nuestro aposento, sino a vedar el acceso al estrépito del mundo, a las influencias perniciosas que corrompen el espíritu, y a abrir un espacio sagrado donde lo divino posea la primacía absoluta, el primer lugar en nuestro corazón y hogar. En mi trayectoria de fe, he interiorizado que el hogar no es un escenario neutral, bajo ninguna circunstancia. Cada vocablo que emana de nuestra boca, cada pensamiento que cultivamos con esmero o descuido, y cada acción que reiteramos día tras día, construyen un altar sagrado de adoración o una trinchera de conflicto y desasosiego. Si ese altar se consagra al Altísimo con una fe genuina, las murallas invisibles se erigen con poder, y el adversario, con todas sus fuerzas, no puede traspasarlas ni penetrarlas. Pero si permitimos que el fuego del altar se extinga, si consentimos que el mutismo espiritual prevalezca y el silencio sea la norma, el terreno queda desprotegido, vulnerable a cualquier embate del enemigo.
Recuerdo episodios de mi propia existencia en los que, a pesar de orar asiduamente en la congregación, de ser diligente en mi servicio, mi propio hogar se hallaba inmerso en la discordia, en una tensión constante. Fue entonces cuando el Señor me reveló una verdad fundamental y transformadora. Mi casa no estaba consagrada como debía, no había sido establecida como un altar de adoración. No era suficiente con una lectura esporádica de la Biblia. No bastaba con orar únicamente en mi tiempo devocional personal, de forma aislada. Era imperativo transformar mi residencia en un epicentro de proclamación, donde la palabra divina resonara con estridencia en cada rincón, donde cada habitación fuese testigo de la adoración ferviente, donde las promesas del Altísimo fueran enunciadas con tal fe y convicción hasta que se convirtieran en el eco natural de las paredes, en la atmósfera intrínseca del lugar. Cuando usted decide con firmeza que su casa será un altar y no un campo de batalla donde se libran contiendas infructuosas, todo se transfigura de manera sobrenatural. Ello no implica que los desafíos y las dificultades desaparezcan por arte de magia, pero sí que la atmósfera, el ambiente espiritual, se alinee perfectamente con la esfera celestial, con la voluntad de Dios. El adversario puede intentar incursionar, puede intentar tocar a la puerta, pero se topará con un bastión espiritual forjado con fe inquebrantable, con palabra divina y con adoración ferviente. Porque el altar no es un mero objeto decorativo ni un rincón embellecido para la vista. Es el ambiente consagrado a Dios, sustentado día tras día con súplica, obediencia y una fe que se verbaliza. Para seguir recibiendo estas enseñanzas que edifican y protegen su hogar, no olvide unirse a la familia de Senderos del Señor. Su suscripción nos ayuda a compartir más luz y verdad. Esto es algo que anhelo que grabe profundamente en su corazón. Usted no puede delegar la atmósfera espiritual de su morada a nadie más. No puede aguardar a que la congregación lo haga por usted, ni que otros la establezcan en su lugar. Usted es el sacerdote de su propia casa, el guardián espiritual, y el Todopoderoso le ha delegado la potestad de determinar quién reinará en ella, quién ocupará el trono de su hogar. Cada vez que abre las Sagradas Escrituras y declara sus promesas en voz alta, está erigiendo muros invisibles que las fuerzas del inframundo no pueden derribar, que las tinieblas no pueden traspasar. Cada vez que, en lugar de enzarzarse en una discusión estéril, opta por la plegaria, por la intercesión, está modificando el curso de la contienda, cambiando el destino de la confrontación. Cada vez que imparte bendiciones con sus palabras, está izando un estandarte que proclama con autoridad: aquí gobierna Cristo, y su paz es la que impera. Hay un poder inherente en la perseverancia, una fuerza sobrenatural en la constancia. He observado a familias que dedican un lapso diario, por breve que sea, a orar en conjunto, a leer la palabra, a bendecir su hogar. Y con el tiempo, la atmósfera de la residencia se vuelve impenetrable al desaliento, al miedo, a la duda y a la confusión. No se trata de un arrebato de fanatismo desmedido, sino de una comprensión cabal de los principios espirituales, de la mecánica del reino de Dios. Cuando el Mesías instruyó: entra en tu aposento y cierra la puerta, también estaba implícitamente diciendo: aparta un espacio sagrado, establece un altar, protégelo con celo y fervor. Y no importa si usted reside solo o acompañado, si su vivienda es vasta o modesta. Lo trascendente es que el trono de su hogar esté ocupado por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores. Cada talante, cada vocablo, cada costumbre son ladrillos en la edificación de ese altar. Si esos ladrillos están constituidos por súplica, por fe y por verdad, su hogar será un refugio donde la presencia divina se sienta como una realidad tangible y constante. Si, por el contrario, están confeccionados de queja, de duda, de conformismo espiritual y de negativismo, el adversario encontrará un espacio propicio para infiltrarse y sembrar la cizaña. Yo he sido testigo de cómo,
Cuando una familia se congrega para invocar la palabra, para bendecir su hogar, el ambiente se colma de quietud, las tensiones ceden su lugar a la paz, las disputas se disipan como el humo, y lo que antes era un escenario de pugna se transfigura en un santuario de paz, un oasis de serenidad. Por esta razón, deseo invitarle hoy a tomar una resolución nítida. Consagre su morada al Todopoderoso, renueve su compromiso con Él. Convierta cada estancia en un espacio donde su augusto nombre sea honrado, donde su palabra sea la voz predominante. Declare vida sobre sus muros, sobre sus puertas y ventanas. Bendiga a quienes allí residen, a sus hijos, a su cónyuge, a sus visitantes. Disponga la palabra divina en lugares visibles, donde sus ojos y los de los suyos puedan verla constantemente. Ore en voz alta para que no solo sus oídos, sino también la atmósfera misma perciban la verdad de Dios. Si algo intenta introducir el caos, la discordia, la enfermedad o el miedo, no lo ignore. Repréndalo con la autoridad que el Mesías le ha delegado. Si el agotamiento, la rutina o el desánimo intentan sofocar su fervor espiritual, recuerde que el altar requiere combustible diario, el combustible de la súplica, de la adoración, de la obediencia a la palabra de Dios. Su hogar fue concebido para ser un sitio de encuentro sublime con el Creador, un lugar donde el cielo se conecte con la tierra. Cuando usted decide con firmeza que allí se erigirá un altar y no una zona de conflicto, todo comienza a armonizarse, a alinearse con la voluntad divina. El enemigo puede intentar incursionar, puede intentar perturbar, pero se topará con un espacio saturado de la presencia de aquel que todo lo abarca, de aquel que es más grande que cualquier adversidad. Y entonces su morada no será meramente el lugar donde pernocta o se alimenta, sino el epicentro donde el firmamento se manifiesta, donde la gloria de Dios desciende, y donde su familia asimila día a día que servir al Altísimo no es una mera faceta de la existencia, sino la existencia misma, plena, significativa y llena de propósito, para seguir nutriendo su espíritu y descubriendo más verdades que transformen su entorno. Le animamos a unirse a la comunidad de Senderos del Señor. Cuando medito en las palabras del Salmo 91, percibo que el Todopoderoso nos está revelando mucho más que un pasaje reconfortante para el sosiego nocturno, una hermosa poesía para tranquilizar el alma. Aquí no estamos simplemente leyendo una composición poética sacra, no, en absoluto. Aquí se nos entrega una declaración de gobernanza espiritual, una estrategia divina inequívoca para blindar el corazón, la mente, el alma y, por supuesto, el hogar de cada creyente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No dice el que visita ocasionalmente, no se refiere a alguien que transita esporádicamente, ni a quien busca refugio solo en momentos de crisis o desesperación. Habitar implica establecerse, permanecer de manera constante, hacer de la presencia divina nuestra dirección perpetua, nuestro lugar de reposo y seguridad. Cuando usted elige residir, no como un huésped que va y viene, sino como un habitante permanente del amparo del Altísimo, está ingresando en un pacto de cobertura, en una alianza divina que las circunstancias, por adversas que sean, no pueden quebrantar ni anular. En el ámbito espiritual, ese acto de permanencia, de habitar en la presencia de Dios, se asemeja a erigir un muro de fuego inexpugnable alrededor de todo lo que le pertenece, su persona, su familia, sus posesiones, su salud. Pero observe algo más profundo. El versículo 2 no postula pensaré o meditaré en el Señor, sino diré yo a Jehová. El poder espiritual no se activa en el silencio de la mente, ni en las intenciones ocultas del corazón. El poder se desata, se libera con una fuerza arrolladora, cuando usted abre su boca, cuando proclama con inquebrantable convicción aquello en lo que cree, aquello que la palabra de Dios declara. La fe, amado hermano, se exterioriza, se verbaliza, se manifiesta a través de las palabras.
He sido testigo de un sinfín de creyentes que colocan una Biblia abierta en la sala, con la expectativa de que el mero hecho de su presencia allí, como un adorno, proteja la residencia. Pero una Biblia abierta sin una boca que se abra para proclamar su verdad no modifica la atmósfera espiritual. La palabra del Altísimo está viva, es eficaz y poderosa, y como tal, debe ser liberada, enunciada con fe. Cuando usted se yergue en el centro de su hogar y pronuncia en voz alta: Jehová es mi esperanza, Él es mi castillo, en Él confío, algo se activa con poder en lo intangible, en el reino espiritual. El inframundo, con todas sus huestes, reconoce esa voz, no por su propia autoridad humana, sino porque está en perfecta alineación con la potestad celestial, con la autoridad del Rey de Reyes. Imagine por un momento cómo se desarrollaría su jornada si, antes de abandonar el lecho cada amanecer, lo primero que sus muros escucharan fuese esa declaración de fe. Imagine recorrer cada estancia de su hogar y enunciar esas palabras con calma, pero con una firmeza inquebrantable, con la certeza de que está invocando una promesa divina. No importa si es una cocina modesta o una vasta mansión, si reside solo o con su familia, cada rincón, cada espacio puede ser saturado por esa verdad vivificante. Y cuando lo haga, no lo ejecute como un rito desprovisto de sentido, como una mera repetición mecánica, sino como un acto consciente de autoridad espiritual, un decreto que se emite con fe, para continuar explorando cómo estas verdades pueden blindar su vida y su hogar. Le invitamos a seguir los senderos del Señor, un lugar donde la palabra cobra vida y la fe se fortalece. He aprendido a lo largo de mi camino con el Señor que las atmósferas espirituales se configuran, se modelan, con lo que permitimos que entre en nuestras vidas y con lo que manifestamos con nuestras palabras. Un hogar puede estar impecable exteriormente, pulcro y ornamentado con los más finos detalles, pero si espiritualmente se encuentra yermo, desprovisto de la presencia divina, el adversario no tardará en reclamar su espacio, en asentarse con sus influencias negativas. Donde la luz escasea, la oscuridad encuentra cobijo y se propaga. Donde la voz de la fe se ausenta, donde el silencio espiritual prevalece, el susurro insidioso del enemigo comienza a regir los pensamientos y las emociones. Por eso este salmo no es una hermosa composición poética para noches tranquilas. Es, en esencia, una herramienta bélica, un arma poderosa en la guerra espiritual. Cada locución es un baluarte que se erige con fuerza. Cada vocablo es un ladrillo de protección imperceptible, pero inquebrantable. Cuando leo morará bajo la sombra del Omnipotente, recuerdo que esto no es efímero. Es una exhortación a la permanencia, a la constancia en la presencia de Dios. Quienes persisten en su presencia, quienes hacen de Él su morada, no viven reaccionando al temor y a la incertidumbre, sino que viven confiados, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso, amado hermano, es una determinación que usted y yo debemos tomar cada día de nuestra existencia. No es una emoción pasajera que viene y se va. Es una convicción inquebrantable que se ancla en la roca eterna. Habitar es elegir quedarse, es decidir permanecer, incluso cuando la tormenta ruge con furia incontenible, incluso cuando los vendavales parecen arrancar todo lo que se creía firme y seguro. Ahora, fíjese de nuevo en el énfasis de la expresión, diré yo. No es un dirán otros por mí, ni un lo pensaré en mi fuero interno como si fuera suficiente. Es una acción personal, un compromiso verbal, una declaración audaz. La autoridad espiritual se ejerce mediante las palabras. Dios habló, y el universo fue creado con su poder. Jesús reprendió la tormenta, y el mar obedeció su voz. Y nosotros, concebidos a su semejanza, hemos recibido la facultad divina de pronunciar vida, de bendecir y de establecer su voluntad en la tierra. Por eso le insto con fervor, abra su boca. No mantenga este salmo confinado solo en la mente o en el corazón. Llévelo a sus labios y declárelo. Le exhorto a que lo incorpore como parte integral de su rutina diaria,
como un hábito ineludible. Pronuncie este salmo cada amanecer antes de iniciar cualquier actividad del día. Hágalo también cuando perciba tensión en el ambiente, cuando una conversación se torne áspera, cuando el miedo o la duda intenten infiltrarse en su mente o en su hogar. Repítalo en voz alta hasta que su espíritu y el entorno se alineen con lo que la Sagrada Escritura proclama, hasta que la paz de Dios se instale. Y no se limite a un único momento. Escríbalo en folios, colóquelo en la entrada principal de su casa, en el refrigerador, junto a la cabecera de sus hijos. Que la palabra de Dios sea lo que más se contemple y lo que más se oiga en su morada, que se convierta en la banda sonora de su hogar. He conocido a individuos que, al poner esto en práctica con fe, han presenciado cambios asombrosos y milagrosos. Hogares donde la ansiedad cedía el paso a la quietud, donde la enfermedad retrocedía de forma inexplicable, donde las disputas constantes se transfiguraban en conversaciones imbuidas de gracia y comprensión, no porque las circunstancias externas se disiparan de un día para otro, sino porque la atmósfera espiritual fue conquistada por la verdad proclamada con audacia y fe inquebrantable. El enemigo no puede soportar una vivienda donde la palabra del Todopoderoso se verbaliza con fe inquebrantable, porque ahí reside su derrota. Recuerde que este salmo es también un baluarte, una protección poderosa contra lo que no percibimos con nuestros sentidos físicos. Habla de librarnos de la peste devastadora, de la trampa del cazador, de la saeta que surca los aires durante el día. En otras palabras, de todo aquello que intenta alcanzarnos, tanto en la sombra, de forma oculta, como a plena luz del día, de forma manifiesta. Y si Dios consignó por escrito esta promesa tan poderosa, es porque sabía que llegarían días en que la necesitaríamos con desesperación, en los que sería nuestro único refugio. El amparo del Altísimo no es una abstracción religiosa, un concepto teórico. Es un refugio tangible, una realidad espiritual, y usted puede acceder a él por fe cada vez que lo declara con su boca. Cuando declare mi Dios en quien confiaré, hágalo con la certeza absoluta de que está suscribiendo un pacto con el cielo. Un pacto en el que Él se compromete a ser su fortaleza, su escudo protector, su torre inexpugnable contra todo ataque. Y no es un pacto reservado únicamente para los días de bonanza, para cuando todo va bien. Es para la noche oscura del alma, para el valle sombrío de la vida, para el instante en que no comprende lo que acontece a su alrededor. Habitar bajo su sombra significa que, aunque todo a su alrededor se transforme, se sacuda, usted permanece cubierto, protegido por el Omnipotente. Por eso, cuando se levante mañana, antes de consultar su teléfono, antes de preocuparse por lo que deparará el futuro, póngase en pie con determinación, inhale profundamente y pronuncie con convicción inquebrantable. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Para seguir fortaleciendo esta seguridad y para no perderse ninguna enseñanza que edifique su espíritu, le invitamos a unirse a la comunidad de Senderos del Señor. Y mientras lo verbaliza, visualice esa sombra protectora cubriendo su domicilio, ese manto de seguridad divina que lo envuelve. Visualice esa fortaleza inexpugnable erigiéndose a su alrededor, ese escudo impenetrable deteniendo cada embate del enemigo, cada dardo incendiario. No consienta que estas palabras se conviertan en una mera rutina desprovista de sentido, en una repetición vacía. Vívelas con pasión, con fe, con convicción. Transite por su hogar como un sacerdote del altar, bendiciendo cada rincón, cada puerta, cada ventana, cada vida que allí reside. Recuerde que usted posee autoridad sobre lo que acontece en su morada, una autoridad delegada por el Rey de Reyes. El adversario puede intentar tocar a la puerta, puede susurrarle falsedades, pero carece de derecho a entrar si usted ha establecido con firmeza que allí reina el Señor. Y cada vez que proclama este salmo,
está renovando ese decreto, está reafirmando la soberanía de Dios en su hogar. El Salmo 91 no es para leer de forma ocasional, como un pasaje más. Es para morar en él, tal como se habita una casa. Es para que sus paredes lo escuchen más que cualquier otra voz, que se sature de su verdad. Es para que sus hijos lo repitan hasta memorizarlo, para que se convierta en el sonido familiar que define la atmósfera de su hogar. Porque cuando la palabra del Todopoderoso es la voz dominante, la voz predominante en su residencia, el miedo pierde su poder, la confusión se disipa como la niebla, y la quietud se instala como un habitante permanente, una realidad palpable. Siente hoy que hay tensión en el ambiente, que un peso inescrutable oprime su espíritu y el de su familia. No lo soslaye, no lo ignore ni lo minimice. Tome el Salmo 91 y proclámelo en ese mismo instante con toda su fe. Siéntese en su sala o permanezca de pie en la entrada de su casa y declare que el Altísimo es su refugio, que Él es su fortaleza. No espere a que la atmósfera cambie para verbalizarlo. Pronuncie estas palabras con autoridad para que la atmósfera se transforme, para que la luz disipe las tinieblas. Porque quien habita bajo su sombra no es víctima de las circunstancias, no está a merced del destino, sino heredero de la protección divina, de las promesas inmutables de Dios. He transitado con el Señor el tiempo suficiente para tener la certeza inquebrantable de que estas promesas son verídicas y fieles. Y puedo afirmarle, con la más profunda sinceridad de mi corazón, que cuando usted vive bajo la sombra del Omnipotente y lo declara con su boca, el enemigo reconoce que no hay fisuras por donde infiltrarse, que no hay puerta abierta para sus artimañas. Usted se convierte en un territorio marcado indeleblemente por la presencia divina. Y eso, amado hermano, es la máxima seguridad que podemos poseer en este mundo, una seguridad que nada ni nadie puede arrebatar. Cuando mis pensamientos se dirigen a las palabras del apóstol Pablo en Efesios 6, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No puedo evitar recordar cuántas veces he presenciado la caída de los hijos del Altísimo, no por falta de amor al Creador, no por desobediencia manifiesta en sus corazones, sino por el olvido de revestirse cada jornada, cada amanecer, con lo que Él ya les ha provisto abundantemente. Este no es un consejo opcional, una mera sugerencia piadosa. Es una orden directa y perentoria emanada del firmamento, una instrucción divina para nuestra protección. No se nos convoca a escondernos, a vivir a la defensiva, retrocediendo ante el enemigo, sino a mantenernos erguidos, equipados, dispuestos a resistir con determinación y a avanzar con propósito en nuestra fe. En mi peregrinar con Cristo, he aprendido que el adversario no siempre se manifiesta con un rugido amenazante, con una presencia ostensiblemente maligna. En múltiples ocasiones se camufla de cansancio extremo, de una rutina que nos consume el alma, de una apatía que extingue paulatinamente el fervor de la súplica, de pensamientos erráticos que nos apartan de la palabra divina y de la comunión con Dios. He observado cómo en hogares donde se venera al Todopoderoso con sinceridad, el ambiente se enfría paulatinamente, no por la presencia de transgresiones manifiestas o pecados evidentes, sino porque la armadura espiritual ha sido relegada a un rincón, como si su uso diario fuese innecesario, como si fuera solo para momentos de crisis. El enemigo es sagaz, y sus embates no siempre son evidentes, son sutiles, arteros. Puede sembrar la discordia en una conversación trivial, infiltrar el desaliento en una mente exhausta y vulnerable, instalar el pánico disfrazado de una preocupación legítima. Por ello, cada amanecer, antes de enfrentar la jornada, antes de asumir responsabilidades o tareas, incluso antes de encender la luz de su hogar, debemos proclamar en voz alta y con fe: hoy me visto con la armadura completa de Dios. Ningún plan del enemigo prosperará en esta morada, ninguna de sus armas prevalecerá.
Rememoro una mañana en particular hace años, cuando desperté con una sensación inusual, una pesadez inexplicable que no lograba comprender. No había ocurrido nada grave, pero el ambiente estaba cargado de una energía incomprensible, de una incomodidad palpable. El Espíritu Santo me recordó estas palabras de Pablo y me impulsó a orar en cada estancia de mi casa, a ungir cada rincón con la palabra de Dios. Visualicé el cinto de la verdad ciñendo a nuestra familia, el yelmo de la salvación protegiendo nuestras mentes de todo pensamiento negativo, el escudo de la fe extinguiendo cada dardo incendiario que el adversario pudiera lanzar contra nosotros. Y mientras transitaba, declaraba con convicción inquebrantable: aquí reina Cristo, aquí no se cuela la falsedad, aquí no mora el temor ni la duda. Lo que comenzó como una mañana agobiante y pesada se transfiguró en un día de paz y serenidad. Porque la armadura no es una mera teoría, es una realidad espiritual tangible que se activa cuando la declaramos con inquebrantable fe, cuando la usamos activamente. El problema radica en que muchos conciben la armadura únicamente cuando sienten que están bajo un asalto manifiesto del enemigo. Pero Pablo no instruyó: vestíos cuando vislumbréis peligro, sino que indicó: vestíos sin condición, como una práctica constante y necesaria para cada día. ¿Por qué? Porque las estratagemas del enemigo no siempre son previsibles, son arteras y ocultas. El enemigo estudia nuestras flaquezas, aguarda las grietas en nuestra fe y, si falta una pieza de la armadura, allí concentra su embate con astucia. Si desea profundizar aún más en estas enseñanzas y ser parte de nuestra familia de fe, considere suscribirse a Senderos del Señor. Si la verdad no está ceñida en nuestra mente, si la fe no resguarda nuestro corazón de las dudas, si la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, permanece envainada e inactiva, somos un blanco vulnerable para los ataques del adversario. En mi ministerio he brindado consejo a progenitores que lamentaban conflictos familiares que parecían surgir de la nada, sin razón aparente. Al dialogar, descubríamos que, si bien oraban esporádicamente, carecían de la costumbre de revestir espiritualmente el hogar, de protegerlo con la armadura de Dios. No es suficiente que solo un individuo lo haga. La familia en su totalidad debe aprender esta disciplina espiritual. Debe participar activamente en la protección. He sido testigo de la transformación cuando padres y madres enseñan a sus vástagos que la vida cristiana es una contienda espiritual diaria, no contra seres humanos, no contra flesh y sangre, sino contra principados y potestades que buscan infiltrarse, incluso por la rendija más ínfima en sus vidas. Cuando un infante aprende a orar antes de dirigirse al centro educativo, a su escuela o antes de acostarse: Señor, me cubro con el casco de la salvación, el escudo de la fe, el cinto de la verdad, algo se activa en el reino espiritual que ni él mismo comprende por completo, pero que lo protege infaliblemente de las acechanzas del enemigo. Para continuar equipándose y protegiendo a los suyos, le invitamos a seguir los senderos del Señor, donde cada enseñanza es una pieza más de su armadura espiritual. En ocasiones, las personas me interpelan con una duda sincera: Pastor, ¿no es suficiente con que Dios nos ampare con su gracia? ¿Por qué tengo que verbalizarlo? ¿Por qué debo proclamar la armadura? Y mi respuesta es categórica y directa: Dios ya le proveyó la armadura completa, perfecta y sin fisuras, pero usted debe colocársela. Él no la impondrá por la fuerza. Es un acto de obediencia, de fe y de voluntad. Es comparable a poseer una puerta blindada en casa. Está allí para su seguridad y protección, pero si no la cierra con llave, el intruso puede ingresar sin esfuerzo. La armadura divina es perfecta, completa, inquebrantable, pero solo cumple su cometido cuando la tomamos y la empleamos activamente. Yo mismo he vivenciado que, al declarar cada componente de la armadura, el Espíritu Santo trae a la memoria áreas de mi vida que precisan atención y arrepentimiento. Cuando proclamo el escudo de la fe,
recuerdo que debo sofocar las dudas que se han deslizado en mi intelecto. Cuando enuncio la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siento el llamado imperioso a abrir las sagradas escrituras y permitir que esa espada cercene la falsedad, la mentira y revele la verdad liberadora. No es un mero ejercicio de repetición vacía. Es permitir que el Todopoderoso ajuste nuestro corazón mientras nos cubre con su gracia y su poder. En el contexto doméstico, revestirse de la armadura no es solo para la protección personal. Es para establecer un cerco invisible, un vallado espiritual inexpugnable que resguarde cada rincón de su hogar. Así como usted no se aventuraría en una tormenta sin un abrigo que lo proteja, tampoco debería permitir que sus hijos, su consorte o usted mismo enfrenten el día sin cobertura espiritual. Hay algo poderosísimo cuando la casa entera, unida en fe, declara: hoy nos vestimos con la armadura completa de Dios. No importa si es un apartamento reducido o una vasta residencia, lo esencial es quién la gobierna. Y cuando Cristo reina y su armadura está dispuesta y activa, la atmósfera se transfigura de manera sobrenatural. He aconsejado a familias que, antes del desayuno, leen Efesios 6 en voz alta y juntos proclaman cada porción de la armadura. Me han relatado cómo, con el tiempo, las disputas disminuyen, la paz se acrecienta y la fortaleza espiritual se vuelve palpable en el ambiente. No porque todo sea perfecto, sino porque ahora poseen la conciencia de estar equipados para resistir cualquier adversidad. El enemigo no se rinde con facilidad, pero discierne cuando una casa está vestida de luz y autoridad divina, y sabe que no puede penetrarla. Existen mañanas en las que quizá no sienta la fortaleza para orar, en las que el desánimo o el cansancio son abrumadores. En esos días, más que nunca, póngase la armadura, porque precisamente cuando la debilidad humana es mayor, el adversario intenta avanzar con más fuerza. Y si le halla firme, revestido de la justicia de Cristo, amparado por la salvación, aferrado a la fe inquebrantable, no podrá derribarle. No subestime el poder de proclamarlo en voz alta. Aunque parezca algo nimio, cada declaración es una señal poderosa en el reino espiritual de que esa casa no está desprotegida, de que sus habitantes saben quién es su Señor y se mantienen en su posición de autoridad. Cuando reflexiono sobre la armadura, pienso también en la disciplina que exige. No es algo que se realiza una vez y se olvida. Es un hábito que robustece el espíritu día tras día. Así como nutre su cuerpo físico, debe alimentar su protección espiritual. Así como cuida su salud física, debe velar por su salud espiritual. Y no solo la suya, sino la de todos los que residen bajo su techo. Si desea profundizar aún más en estas enseñanzas y ser parte de nuestra familia de fe, considere suscribirse a Senderos del Señor. La contienda espiritual no se gana por azar. Se gana porque cada amanecer, sin importar las circunstancias externas, usted decide vestirse para la batalla. Y cuando lo hace, no solo se protege a sí mismo, sino que enseña con su ejemplo. Los hijos emulan lo que observan constantemente. Si ellos perciben que para usted es una prioridad revestirse de la armadura de Dios, comprenderán que la vida cristiana no se reduce a una religión, a un conjunto de ritos, sino a una relación vital y dinámica con aquel que nos capacita para vencer cada desafío. Por eso, cada día, al levantarme, antes de revisar mi agenda o las noticias mundanas, proclamo con absoluta convicción: Señor, hoy me ciño el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es tu palabra. Y mientras lo enuncio, sé que no lo hago en solitario. Sé que millones de creyentes en todo el orbe, muchos de ellos enfrentando circunstancias más aciagas que las mías, están haciendo lo mismo. Y eso me recuerda que esta contienda no es exclusivamente mía, es de todo el cuerpo de Cristo, un ejército unido.
No hay arma más eficaz contra las estrategias del enemigo que un hijo de Dios consciente de su posición y equipado con lo que el Padre ya le ha conferido generosamente. La armadura de Dios no envejece, no se desgasta con el tiempo, no se quiebra ante ningún embate. Está diseñada para resistir cada acometida, cada falsedad, cada ataque manifiesto o imperceptible del adversario. Y la llamada es diáfana y contundente: no salga sin ella. No comience el día sin proclamarla. No consienta que su hogar quede desguarnecido, vulnerable a la oscuridad. Porque cuando una vivienda se reviste con la armadura completa del Todopoderoso, se transforma en una fortaleza que el adversario no puede penetrar. Un faro que irradia luz en medio de la penumbra más densa. Un testimonio viviente de que la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Si este mensaje ha resonado en su corazón y desea seguir profundizando en su fe, no olvide unirse a la comunidad de Senderos del Señor. Su apoyo es vital para que esta luz siga brillando y alcanzando más vidas, transformando hogares. ¿Alguna vez ha percibido que el temor se ha aposentado sigilosamente en su morada? No siempre irrumpe con un bramido estruendoso o una manifestación sobrenatural. En múltiples ocasiones se filtra como un susurro disfrazado de inquietud, de una angustia que no puede discernir con claridad, de pensamientos recurrentes que parecen privarle del sosiego y la paz. He sido testigo de cómo este espíritu, porque eso es lo que es, un espíritu, se infiltra en los núcleos familiares, arrebata la paz del descanso nocturno, genera tensión en las conversaciones cotidianas y poco a poco empieza a paralizar la fe y la acción. Y se lo digo con absoluta claridad y sin titubeos: ese temor no procede del Altísimo, no es un don de Dios. La palabra es contundente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. El adversario sabe que el miedo es una de sus herramientas más eficaces y destructivas. No necesita gritar ni realizar un despliegue ostensible de su presencia. Le basta con sembrar una minúscula semilla de temor en el corazón para que, si la permitimos crecer sin control, extinga el fuego de nuestra convicción y nos impida avanzar. Lo he observado en progenitores que, a pesar de amar profundamente a sus hijos, viven en una preocupación constante que raya en la ansiedad, hasta el punto de no poder saborear el presente, de no poder disfrutar los momentos de alegría. Lo he presenciado en cónyuges que, por miedo al porvenir, a la incertidumbre, se distancian el uno del otro, construyendo muros invisibles. Y lo he visto en hijos que, sin comprender la razón, absorben esa tensión y comienzan a vivir con el mismo temor que sus padres, replicando patrones de angustia. Permítame expresarle algo desde lo más recóndito de mi corazón pastoral. El miedo no es un simple sentimiento humano que podamos tolerar como si fuera inofensivo, como una parte inevitable de la vida. Es un espíritu que busca el control, que busca dominar y esclavizar. Y como todo espíritu que no proviene de Dios, debe ser confrontado con la autoridad que el Señor nos ha delegado por su gracia. Usted no puede transigir con el miedo, no puede aprender a coexistir con él, porque su meta es siempre la misma: detener su progreso en Cristo, apartarle de sus promesas, aislarle de la verdad revelada y anular su potencial. Para seguir recibiendo estas herramientas y fortalecer la fe en su hogar, no dude en unirse a la comunidad de Senderos del Señor. Cuando este versículo declara que el Creador nos ha conferido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no es una frase hermosa para memorizar y luego olvidar en un cajón. Es una proclamación divina sobre su identidad en Cristo, sobre quién es usted en Él. El poder al que se refiere es la capacidad espiritual de enfrentar cualquier circunstancia, por adversa que sea, con la certeza inquebrantable de que no está solo, de que cuenta con un respaldo celestial inquebrantable, con la fuerza del Omnipotente. El amor es ese lazo perfecto que ahuyenta el temor, que disipa la oscuridad, y que, cuando usted lo permite, transforma el clima de su morada.
convirtiéndolo en un oasis de paz. Y el dominio propio es la templanza, la sobriedad que le permite mantenerse firme sin reaccionar impulsivamente, sin dejarse llevar por el pánico o la desesperación ante las amenazas o presiones que afrontamos. Pero aquí reside la clave fundamental. Esto no se activa de manera automática, no es pasivo. Usted debe abrir su boca y declararlo con fe. No es suficiente con leerlo en silencio y asentir con la cabeza en un acto mental. Debe pronunciarlo con fe inquebrantable, con convicción absoluta, con la certeza inquebrantable de que sus palabras poseen peso, autoridad y resonancia en el universo espiritual. Yo lo hago y lo hago en voz alta. En esta casa no hay lugar para el miedo. Aquí habita el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que Dios me ha dado. Y no lo hago una sola vez. Lo repito hasta que la atmósfera comienza a armonizarse con lo que estoy enunciando, hasta que la paz de Dios se siente en el ambiente. Coloque este versículo en lugares visibles de su domicilio. Escríbalo y péguelo en la entrada principal, en la habitación de sus hijos, en el espejo donde se mira cada amanecer. Logre que sus ojos y los de su familia lo perciban constantemente, que se impregne en sus mentes. Enséñeselo a sus descendientes. Repítanlo juntos antes de conciliar el sueño. Si alguno de ellos se despierta con temor durante la noche, recuérdele que eso no es de Dios, que en su corazón reside un espíritu diferente, mucho más poderoso que cualquier sombra o fantasía. Si desea profundizar aún más en estas enseñanzas y ser parte de nuestra familia de fe, considere suscribirse a Senderos del Señor. Cuando su cónyuge atraviese momentos de angustia, de preocupación, tómelo de la mano y proclamen juntos esta verdad poderosa. No debata con el miedo. No intente convencerlo con la lógica o el razonamiento humano. El miedo no se disipa con argumentos racionales. Se quiebra, se anula con la palabra de Dios, declarada con autoridad inquebrantable y fe. Si se encuentra solo y los pensamientos de temor asaltan su mente, coloque su mano sobre su corazón y enuncie con firmeza inamovible: no me rige el miedo, me gobierna el espíritu del Dios viviente. Hágalo incluso si siente que su voz titubea, incluso si el temor intenta abrumarle, porque el acto mismo de proclamarlo ya está debilitando al adversario, ya está activando la victoria. En mis años de ministerio, he presenciado hogares transformados únicamente con este principio. Residencias donde el ambiente era agobiante, donde el silencio estaba impregnado de preocupación, comenzaron a respirar quietud cuando se hizo de este versículo una declaración cotidiana, una bandera izada. Y no es que las circunstancias externas se modificaran de inmediato, no es que los problemas desaparecieran por arte de magia, sino que la atmósfera interna, la espiritual, comenzó a alinearse con la verdad revelada, con la voluntad de Dios. Recuerde, el miedo es una entidad ilegítima en la existencia de un hijo de Dios. Puede intentar llamar a la puerta de su corazón, puede susurrarle que algo adverso está por venir, pero no tiene derecho a permanecer si usted decide mantenerse firme sobre la promesa divina. No permita que se normalice. No lo acepte como parte de su carácter o de su legado familiar. Levántese cada día con la resolución inquebrantable de que en su hogar no reinará el temor, sino la paz de Cristo. Cada vez que declare este versículo, no solo estará hablándole a su mente o a sus emociones, estará enviando un mensaje inequívoco y poderoso al reino espiritual. Esta casa tiene dueño y no es el miedo. Aquí no rige la incertidumbre, sino la presencia del Altísimo. Aquí no hay cadenas de temor, sino libertad en el Espíritu Santo. Y cuando esa verdad se proclama una y otra vez, con persistencia y fe, el adversario ya no encuentra terreno fértil para sus falsedades y sus artimañas. Por eso, hoy quiero que tome este acto de fe audaz. Comparta este mensaje transformador. Hágalo llegar a otros. No subestime el poder inmenso de un testimonio sincero, de una palabra enviada en el momento preciso, justo cuando más se necesita.
Puede que para usted sea un simple enlace digital, pero para alguien más podría ser la cuerda salvadora que lo rescate de la desesperación más profunda. Recuerde, usted es parte esencial de un faro espiritual. Si esa luz se apaga, habrá quienes nunca encuentren el puerto seguro en medio de la tempestad de la vida. Y mientras decide compartir, quiero que se examine a sí mismo. ¿Qué atmósfera domina en su casa hoy? ¿Es una atmósfera de fe y paz inquebrantable o de silencio espiritual y duda persistente? ¿Ha estado utilizando su voz como el Señor espera o la ha mantenido en silencio, inactiva? Si la respuesta le causa incomodidad, no es para condenarle, sino para impulsarle a cambiar radicalmente desde hoy mismo, porque el Dios que le llama también le capacita con todo lo necesario. Él no le pide algo que no pueda lograr en su formidable fuerza. Así que, amado, amada, levántese, tome su legítimo lugar como guardián espiritual de su hogar, proclame la palabra con audacia, comparta la luz sin reservas, alimente el fuego de su fe, proteja el altar sagrado, que cuando las tinieblas miren hacia su casa, vean muros de luz impenetrable, puertas cerradas herméticamente al enemigo y ventanas abiertas de par en par al cielo. Transforme su hogar en un santuario invencible. No se quede sin la clave para blindar su vida y su familia. Suscríbase ahora a Senderos del Señor y no se pierda ninguna revelación que cambiará su mundo para siempre. Que toda sombra huya delante de la gloriosa presencia del Señor que habita en usted.